Cordial saludo para todos. Sean bienvenidos en esta oportunidad a este canal de aprendizaje de conducta. Estoy en esta tarde en compañía de Fernando Osorio, psicólogo, y de Leonardo García, también psicólogo. En esta oportunidad vamos a hacer una charla hablando sobre lo que sería la psicología y su objeto de estudio. El objetivo es abordar justamente qué es lo que estudia la psicología, ¿sí? Podríamos empezar primero definiendo la psicología y después con la pregunta de qué se ocupa la psicología realmente. Entonces, empecemos definiendo la psicología. Podríamos iniciar hablando desde nuestro enfoque y nuestro marco teórico, que sería la filosofía conductual, que el objeto de estudio de la psicología es cualquier actividad que realiza el organismo. Y entiéndase, cualquier actividad, por ejemplo, como el pensamiento, la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, la conducta observable y lo que ya mencioné, como se conoce también, la conducta encubierta. Entonces, ese sería el objeto de estudio de la psicología, la conducta. Diríamos en términos generales que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, ¿no? Ya su merced lo mencionó. ¿Hay algún aporte que quiera de pronto? Digamos que a lo largo de la historia precisamente ha sido uno de los puntos más flaqueantes en el sentido de llegar a esta raíz, ¿no? ¿Cuál es precisamente su objeto de estudio? Pero sí, en definitiva es el comportamiento. Entiéndase, ya como lo mencionó Eva, tanto el que es observable como el que no es observable. En términos conductuales, todas estas manifestaciones del ser humano encajarían en la conducta, que precisamente es este punto de partida para poder establecerlas como su objeto de estudio. Justamente, si empezamos de esta forma, se empiezan a generar diferencias, porque resulta que desde la psicología hay diferentes enfoques, diferentes miradas, y si se define, hay psicólogos que no están satisfechos con que se diga que el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento. Entonces, por ejemplo, se habla de que el objeto de estudio de la psicología puede ser los procesos mentales, ¿sí? ¿Qué pensamos nosotros de eso, de que sean los procesos mentales el foco de atención? Yo creo que hay unos aspectos que tienen que ver mucho con dónde y respecto también a qué marco teórico surge la inquietud de cuál es el antecedente mismo del comportamiento. Claro, si decimos que pueden ser los procesos mentales, los estaríamos poniendo en una especie de terreno un poco más metafísico, más ambiguo, donde actuarían como el inicio, ¿no? O la causa de lo que viene siendo los comportamientos o la conducta observable. Sin embargo, pues desde nuestro enfoque, digamos, pues precisamente siguen siendo comportamientos, ¿no? Hacen parte de la misma definición de conducta, y creo que no anteceden ningún otro terreno metafísico, sino que son descriptibles, observables y sobre todo analizables. Lo que sería bien particular y curioso mencionar es el asunto de cómo podemos observar estos procesos mentales. Es decir, estos procesos mentales no son conocibles a nosotros si no es por la conducta. Es decir, finalmente es en forma de conducta que estos procesos mentales son observables para el investigador, en este caso para los psicólogos. No es de otra manera. Finalmente es la conducta por la cual o mediante la cual podemos observar estos procesos mentales, que mencionarlos de esta manera supone, por ejemplo, el dualismo cartesiano, ¿no? Poner ciertas cosas con un estatus ontológico diferente a lo que es la materia, ¿sí? Entonces hablamos de la mente, de algo que está por allá dentro de nosotros, de donde surge la voluntad y una cantidad de cosas que bueno, no negamos. Son fenómenos que no negamos en el conductismo, sino que operativizamos y en última instancia los explicamos de una forma diferente y tratando de adjudicarlo todo precisamente al marco teórico en el que nos posicionamos y con aras de explicar los fenómenos psicológicos en términos científicos.
Bien, justamente hemos mencionado mucho el término mental, proceso mental, la mente, y resulta que así arrancó el estudio de nuestra profesión, de nuestra disciplina. Incluso arrancó con algo más metafísico, más etéreo, que era el alma, ¿sí? Que era como la traducción del griego psique, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si hacemos un recorrido rápido, histórico, de cómo empezó y cómo se ha ido modificando justamente ese objeto de estudio? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que desde siempre el ser humano se ha hecho preguntas sobre el comportamiento de lo que nos rodea, el comportamiento de las plantas, de los animales, de los astros y de su propio comportamiento, de las personas de su alrededor. Entonces, darle un origen a la psicología diría que es casi imposible, porque desde siempre nos hemos hecho ciertas preguntas y hemos dado ciertas respuestas. Pero podríamos ubicarnos en la época presocrática, en Grecia, antes de Cristo, con Sócrates, Aristóteles, Platón, que ya sentaban unas bases, ya daban ciertas ideas. Por ejemplo, Aristóteles no veía el alma como eso que está dentro de nosotros o eso que está en un plano superior o distinto de la carne, de la materia, sino que lo veía como lo que nos motivaba a actuar, ¿sí? El alma como promotor. Como la voluntad. De la voluntad misma incluso, ¿sí? De hecho, animal viene de ánima, que es justamente el tener la condición, el tener alma y la condición de moverse, de actuar, de comportarse, ¿sí? Aristóteles creo que ya daba una definición más o menos interesante a tener en cuenta. ¿Con quién podríamos continuar? Ahí podríamos saltar ya al Renacimiento, a la Edad Moderna. Bueno, yo quisiera mencionar en este apartado también ideas que surgen del pensamiento platónico, precisamente de Platón, y es que parte de dos posturas, bueno, una postura en la que encontramos en un mundo dos características, el que viene siendo más la parte terrenal, y otra que es la parte perfecta, la parte metafísica, donde se encuentra la esencia de las cosas. En ese sentido, lo que viene siendo como el comportamiento o el accionar viene motivado de este mundo de las ideas, de este mundo perfecto, creando pues este dualismo o esta dicotomía. Sin embargo, también mencionaba que en sí el alma era perfecta, pertenecía, entendiendo de pronto alma como el accionar que mencionamos hace un momento, decía que era perfecta y que era eterna y que guiaba también pues estas formas de actuar. Ahí ya entonces podríamos sí hacer un salto al Renacimiento, tal vez siglo XVI, XVII, con Descartes, de pronto Hume y los empiristas sí también dan como nos pueden dar ciertos elementos. No sé si usted quisiera comentar. Sí, claro, lo que sería, por ejemplo, el tema de Descartes, de lo que se mencionó hace rato, del dualismo cartesiano. Él mencionaba que había precisamente esta dicotomía de algo material y algo inmaterial. En este caso, la dicotomía era mente y cuerpo, ¿sí? Y en esa dicotomía, la psicología sienta sus bases para hablar de ese componente mental, de ese componente psíquico. Y bueno, ese sería el tema, por ejemplo, con este marco, el marco teórico del cognitivismo, que habla precisamente de la mente, ¿no? También otros marcos que también hablan de ese apartado mental. Sí, se empiezan a dar esas raíces, ¿no? A germinar esas semillas, diríamos. Algo que mencionaba Descartes para terminar con esa parte es que nosotros éramos presos de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra alma era presa de nuestro cuerpo, precisamente porque tenemos muchas limitaciones físicas y es el alma la que sí es libre completamente, pero está condicionada por nosotros, ¿no? Ahí va por nuestro cuerpo. Ahí esa idea sienta ciertas bases, ¿no? Del cognitivismo, diríamos que del psicoanálisis, diríamos que de varias corrientes. Podríamos hacer un salto a la fundación, lo que consideramos la fundación de la psicología como ciencia en el laboratorio de Gunn,
a finales del siglo XIX, que justamente Wundt intentaba describir procesos mentales. Ahí ahí dejaríamos de hablar de alma y empezamos a hablar de mente, ¿sí? De la mente como esta estructura, ¿sí? Que se encuentra en otro plano o que está dentro de nosotros y que nos hace comportarnos, mejor dicho, nos impulsa a comportarnos. Entonces él intentaba describir la percepción, intentaba describir la atención, intentaba describir ciertas sensaciones, la memoria, ¿sí? ¿Cuál era el dilema? Era un laboratorio, ¿sí? Y fue el pionero en ese sentido científico. Pero su método de estudio era la introspección. Era lo que el paciente dijera, ¿sí? Lo que el paciente o bueno, el sujeto experimental reportara, ¿sí? Ahí empieza a haber una limitación, pero se le da a Wundt justamente ese aporte de tratar de darle rigor, de tratar de llevar a la psicología al experimento, al laboratorio, ¿sí? Entonces con Wundt se funda la Escuela del Estructuralismo. No sé si recuerdan, si podríamos dar una definición general del estructuralismo, tal vez de lo que intentaban estudiar. Ya lo expliqué más o menos, que era pues esos procesos mentales, ¿sí? Sí, en definitiva, se trató de establecer, valga de pronto un poco la redundancia, qué estructura puede llegar a tener esto que está dentro de nosotros, porque creo que retomando un poco el renacentismo, ¿no? Posterior a pasamos un poco de ser tan teocentristas a antropocentristas, y ahí ocurre este salto de alma a mente, ¿no? Ya deja de ser algo un poco más apegado a algo teológico, digamos así, pero lo apropiamos y pasa a ser mente. Claro, entonces, ¿qué estructura puede tener? ¿Qué aspectos, digamos, nos hacen comportarnos, nos hace comprender de pronto el mundo en el que habitamos? Y surge el estructuralismo. Claro, posterior al Renacimiento, y como lo mencionamos hace un momento, con el método científico había que comenzar a hacer rigurosas todas estas, por decirlo así, teorías o estas prácticas en su momento, y fue un boom, digámoslo así, de laboratorios. Había que empezar a hacer rigurosas estas prácticas mediante los laboratorios. Por eso le atribuimos también aún este aspecto. Y claro, la técnica en sí, digamos que al ser un poco bastante cuestionable la introspección, de alguna u otra manera sacaba ciertos pequeños destellos de qué pensaban las personas, qué sentían, y se trataba de objetivizar, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta eso para la atribución a Wundt como el hecho más, digámoslo así, que nos podría dar un inicio desde la psicología como ciencia. En Estados Unidos se empezaba a gestar como la contraparte del estructuralismo, que era el funcionalismo, en donde no se intentaba tanto describirlo o darle estructura a la mente, como lo mencionaba Leo, sino ver qué función tenía, como su nombre lo indica, cada proceso mental. Entonces, ¿qué función tienen las emociones? ¿Qué función tiene el pensamiento? ¿Qué función tiene la percepción, las sensaciones? William James es pionero en este campo, y aquí diríamos que se empieza a gestar esa división entre la corriente o estas corrientes que no dejan aún de lado el aspecto mental, ¿sí? Ese aspecto de que siempre hay algo más allá de lo observable o algo más allá de lo que podemos ver, ¿sí? En las personas y en el comportamiento, y esta corriente más conductual, más apegada tal vez a lo que se pueda estudiar, a lo que se pueda observar desde. Entonces, el estructuralismo podríamos decir que funda o se modifica, se transforma en el cognitivismo, en el psicoanálisis, Sienta sus bases. eso. Y el funcionalismo sienta las bases del conductismo, porque justamente desde el conductismo se busca explicar el comportamiento, y no solo explicarlo, sino por qué nos comportamos de tal forma. Y se concibe que nos comportamos de tal manera por procesos de aprendizaje que en algún momento han funcionado, ¿sí?
por que las conductas son adaptativas, mejor dicho, el planteamiento general es que toda conducta, así sea problemática, fue adaptativa en un momento. Intentó resolver un problema o intentó que el individuo se adaptara, ¿sí? Ahora bien, pues esas bases son las que sienta Skinner, ¿no? Bueno, en sus numerosas obras, como por ejemplo Ciencia y Conducta o La ley de los organismos, entre otras, ya es Skinner el que empieza a organizar más lo que sería este marco teórico de la conducta. Pero también recordemos, por ejemplo, que la conducta surge con el ruso Pavlov, ¿no? Con Iván, que era un fisiólogo, el cual empieza a notar que sucede la secreción psíquica, ¿no? Donde se condiciona lo que sería el sonido con la persona. Y entonces, ya ahorita sin la necesidad del sonido, sino solo viendo a la persona, el animal, en este caso, pues el perro, empezaba a segregar esos jugos gástricos, porque precisamente iba a poder o tenía accesibilidad a la comida. Con las bases de Pavlov, con la ley del efecto de Ellis y también, por ejemplo, con el primer conductismo de Watson, es que Skinner empieza ya a darle forma a lo que sería o lo que conocemos hoy como el análisis de la conducta o el conductismo radical. Me estaba olvidando justamente de Pavlov, y Pavlov pues sienta unas bases sobre todo por empezar a intentar exponer o describir principios de aprendizaje, ¿no? Lo que consideramos como principios de aprendizaje, y hacer toda una serie de experimentos precisamente para hacer estas pruebas de asociación, cómo nosotros asociamos ciertos estímulos con otros y generamos una respuesta. Y él sienta el esquema básico, ¿no? Y el esquema con el que creo que se han quedado muchos psicólogos en la actualidad, con la idea de que el conductismo es solo estímulo-respuesta, ¿sí? De que el conductismo solo explica la conducta de esa manera. Y de que el conductismo niega, porque Watson en su momento negaba o intentaba ignorar los procesos, lo que llamamos procesos mentales, el pensamiento, las emociones. Pero resulta que esta es la primera parte del conductismo, ¿sí? De repente los psicólogos no nos hemos tomado el tiempo de estudiar a Skinner tal vez, o nos parece reduccionista incluso. Decimos, no, es que el comportamiento no puede ser solo un esquema explicado solo con un esquema de ER, estímulo-respuesta, consecuencia, ¿sí? Pero resulta que eso ha evolucionado y hemos empezado a tener en cuenta muchas más variables, y el esquema incluso no es tan corto. No podemos diseccionar la conducta porque es un proceso infinito, fluido en la vida del individuo. Y de hecho complejo. Entonces se intenta, ¿no? Se intenta para efectos prácticos diseccionar, separar, dividir. Se fragmentan ciertas cadenas conductuales. Pero obviamente el comportamiento es infinito, y además sí se toma en cuenta el pensamiento, sí se toma en cuenta la emoción, sí se toma en cuenta toda esta serie, la atención, la percepción, la memoria, todo se tiene en cuenta. Lo que pasa es que de pronto nos quedamos con la concepción watsoniana del conductismo, que era solo conducta observable. La ley del efecto. Pero resulta que los pensamientos, por ejemplo, nosotros los podemos evaluar con lo que dice la persona. El pensamiento no es más que conducta verbal hacia uno mismo, ¿sí? Encubierta. Eso plantea Skinner. Que esa concepción también tiene problemas, que los tiene, claro, pero entonces digamos que es lo más cercano a algo científico. Sin embargo, precisamente retomando esa idea del acercamiento más científico, si nos vamos al contexto de la época, ¿no? De todos estos autores, precisamente encontramos que el gran aporte que realizaron fue acercar la psicología a un campo inicialmente experimental, replicable. Hablamos de los experimentos que cada uno de ellos realizó. Además de replicable, volver la conducta algo predecible también, y de alguna manera acercarla al campo de la objetividad, que era lo que para el paradigma establecido de la época, el requisito casi que mínimo para que cualquier disciplina fuese una ciencia, ¿sí? Cumplir con el método científico y acercarla al campo, digamos, de la objetividad. Entonces, claro, creo que también ese boom y todo esto que repercute detrás hace que en el colectivo, en el pensar colectivo, pues es esta idea, ¿no? De que pues es reduccionista, o que es del conductismo de la época, porque es el que más se habla, digámoslo así. Fue el que hizo este aporte significativo para encontrar en los aprendizajes precisamente
una de las explicaciones más fuertes de la conducta. Quisiera hacer un pequeño paréntesis y preguntarle al público por qué cuando hablamos no pensamos. No podemos dejar de lado los aportes que se han realizado desde los otros enfoques, ¿sí? Desde el psicoanálisis tal vez se ha hecho un aporte a tener en cuenta la subjetividad del individuo, ¿sí? Esa parte y también, además de la subjetividad, tener en cuenta la infancia del individuo, ¿sí? El psicoanálisis sienta una base de tener en cuenta lo que sucede en esos primeros años de vida de los sujetos, porque resulta crucial para el desarrollo de las demás etapas de su vida, ¿sí? Y porque ahí se generan unos aprendizajes fundamentales, ¿sí? Es lo que se plantea, ¿no? Además de que, claro, pues tal vez no somos muy conocedores del psicoanálisis, pero se plantean también unas interpretaciones interesantes, ¿no? Del comportamiento y de los conflictos psíquicos, de formas de sobrellevar el duelo, ¿sí? Todas estas cuestiones. ¿Qué aporte podríamos retomar de la corriente humanista? El humanismo, a ver, puntualmente hablando, también por su contexto, décadas tal vez de los 50, movimientos más posteriores a las guerras, tratan de reivindicar esta esencia, entre comillas, de ser humano, ¿no? Entonces, dejar de ser visto a la persona como un objeto de estudio, como un paciente al cual se puede tratar, más a un consultante, y en definitiva darle esta condición de ser protagonista, ¿no? De su proceso terapéutico. Y creo que segundo también buscar fielmente su bienestar, que creo que es el motivo de muchas de estos aspectos terapéuticos, desde la autorrealización, dependiendo también los autores. Es decir, reconocer que además de ser humanos, pues tenemos un sentido de vida, ¿no? Tenemos un propósito. Y también empezar a reconocer este aspecto positivo, ¿no? No enfocarse solo en la enfermedad, en el problema, en la deficiencia, sino en las potencialidades y, bueno, en los aspectos positivos del ser humano. ¿Por qué no hay consenso? ¿Por qué no hay consenso entre nosotros los psicólogos? ¿Sí? ¿Por qué no podemos llegar a un mismo objeto de estudio? ¿Por qué no hemos podido lograrlo? A ver, creo que sucede algo bien particular, y es que si usted le pregunta al psicoanalista por qué sigue en el psicoanálisis, la respuesta es porque le funciona. Si usted le pregunta al cognitivista o al cognitivo conductual o al humanista o a cualquier otro marco teórico o a cualquier otra técnica, van a responder lo mismo, porque les funciona y porque les sirve. Ahora bien, la pregunta sería bien crucial, es ¿por qué les sirve? ¿Qué hacen ellos que les sirva? Y ahí es donde irremediablemente tendríamos que hablar de principios de aprendizaje. Modifican la conducta porque, aunque inconscientemente o aunque ignorándolos, emplean los mecanismos de aprendizaje. Entonces podríamos hablar de que ellos no tienen la necesidad de buscar otro marco teórico, porque precisamente en el que están les funciona lo que hacen. Entonces podríamos hablar de que hay una comodidad con lo que se hace porque funciona. No hay una necesidad de buscar un nuevo marco teórico o de buscar otras técnicas porque las que se están empleando están sirviendo. Podría ser una hipótesis a lo que sucede. Yo creo que hay un Yo creo que sí, en un aspecto muy general, sí hay un consenso en cuanto a un psicólogo medianamente preparado que se le pregunte ¿qué es la psicología? La respuesta es más o menos compleja, el estudio de la conducta, ¿no? Creo que hay un consenso en ese sentido. ¿Será que tú recibes? Por eso digo, medianamente preparado. Porque le pueden responder qué es el estudio de la mente o el estudio de los procesos mentales, y también es válido, ¿sí? A ver, medianamente válido. Digamos que una definición estricta, al menos en la actualidad, la psicología es el estudio del comportamiento humano
además de los procesos mentales, emociones y cognición, ¿no? Listo. Creo que al menos en que estudiamos el comportamiento y estos apartados hay un consenso. Donde creo yo que radica las grandes diferencias es debido a tal vez un fenómeno de nuestro eclecticismo teórico, ¿no? De esta cantidad de, precisamente, de explicaciones de qué es y de dónde surge la conducta, ¿no? Ya hemos mencionado anteriormente algunos, pero es precisamente cada marco teórico ha evolucionado y ha planteado tecnologías, ¿no? Tecnologías que se aplican en contextos específicos, como lo menciona Edward, y brindan una herramienta o una solución. Claro, y eso hace que esta herramienta se mantenga. Entonces, inevitablemente, ¿por qué no hay un consenso? Es porque parece que existiera no la psicología, sino psicologías que parten de campos, digámoslo así, muy particulares, con bases que hace un momento explicamos, y que al día de hoy pues tienen tecnologías que se aplican y debido a mecanismos o procesos de aprendizaje pues dan una solución. Ahora me gustaría preguntarles también, ¿será que el psicoanálisis o el humanismo o incluso el cognitivismo tienen realmente un marco teórico fuerte o tienen una filosofía de la ciencia fuerte como lo tiene el conductismo, o son simplemente tecnologías? Me gustaría dejar esa pregunta en el aire. Eso podría generar bastante polémica porque de hecho el psicoanálisis sí tiene un cuerpo teórico fuerte. Lo que pasa es que, por ejemplo, entre psicoanalistas habría que hacer como ese pequeño experimento. ¿Podríamos encontrar similitudes en la explicación de dos psicoanalistas para un mismo problema psicológico? ¿Podrían dos psicoanalistas ponerse de acuerdo en una explicación del comportamiento de determinado problema? Bueno, y vamos a ver. Otra cosa que me gustaría preguntar, ¿no estudia también la biología, la conducta humana? ¿No nos estaríamos metiendo también con la definición de conducta al terreno de otra ciencia? Sí. Justamente esa era una parte de esta plática. Quería que nos preguntáramos, ¿cómo hacemos para delimitar el trabajo del psicólogo? ¿Cómo hacemos para no chocarnos con el biólogo? ¿Cómo hacemos para no chocarnos con el sociólogo? Porque ahí nosotros estamos como en ese punto medio entre la biología y entre la sociología. ¿Cuál sería nuestro campo de estudio? Se proponen, por ejemplo, desde Emilio Rives y desde teóricos que de pronto no se escuchan tanto, que han planteado ciertos marcos teóricos más intrincados, digamos más difíciles de entender, pero que tienen toda una base filosófica detrás, ¿sí? Se plantea que nuestro campo es la historia de aprendizaje de los individuos, el desarrollo ontogenético de los individuos, desde que una persona nace hasta que muere. Eso nos corresponde a nosotros, los cambios que puede tener esa persona de comportamiento o el repertorio comportamental que desarrolla, ¿sí? Ese proceso de aprendizaje, ese sería el campo de nosotros, y sin embargo nos chocaríamos con los neurólogos, con los biólogos, porque si una persona tiene dificultades en su cerebro, tiene ciertas lesiones o ciertas particularidades, ahí ya estamos entrando en un campo que no nos corresponde de todo, ¿sí? ¿Sí? Ahora bien, yo creo que es inevitable no tener en algún momento puntos de encuentro con otras ciencias o con otras disciplinas. Yo creo que es inevitable evitar los puntos de encuentro. Lo que procura uno como psicólogo y como profesional ya es, como tal, invadir en gran medida la disciplina, otra disciplina, ¿sí? Lo que se evita. Es lo que se procura hacer, es invadir completamente. Por ejemplo, me gustaría también preguntar, ¿no son estos psicólogos, este gran abanico de psicólogos que hoy en día hablan del cerebrocentrismo, ¿no? Que todo es el cerebro, que el cerebro te sabotea, que el cerebro piensa, que tú piensas una cosa y el cerebro piensa otra cosa?
que entonces haz esto para que produzcas no sé qué cantidades de hormonas o de neurotransmisores, o si tienes ese comportamiento es porque tienes tal déficit, o tienes mucho de esto. Todo lo quieren centrar ahorita en el cerebro y en el funcionamiento del mismo. ¿No estarían estas personas ya invadiendo el terreno del neurólogo? Incluso del psiquiatra, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué nos diferencia a nosotros de la psiquiatría, sí? Para no dejar este punto de lado, justamente ha habido un crecimiento de estas explicaciones neurológicas, ¿no? Del comportamiento neurobiológicas desde el cerebro, sobre todo, desde el déficit de neurotransmisores o la desregulación, puede ser en la liberación, en la recaptación, en la transmisión, ¿sí? Y desde ahí se explican los problemas psicológicos. ¿Qué pasa? En términos prácticos, ¿cómo hacemos nosotros para controlar eso? ¿Sí? Nosotros como psicólogos, ¿cómo hacemos para controlar el hecho de que una persona tenga un déficit de serotonina o de dopamina? Porque uno diría, no, hay formas de generar lo que usted decía, ¿no? De producir ciertas hormonas, de producir dopamina, de producir serotonina, de producir oxitocina, con los abrazos, con el ejercicio, ¿sí? Pero eso no lo estamos evidenciando. Y en términos prácticos es muy complicado hacer estudios cerebrales y hormonales para cada caso. Eso yo creo que es carísimo. ¿Sí? Y de hecho no se podría llevar eso al ámbito natural. Sería muy costoso y... Al ámbito cotidiano. Sí, no sería algo práctico. O sea, estos temas no serían... prácticamente no se podrían aplicar en la cotidianidad. Sería muy complejo. Y bueno, ni hablar del tema económico y de Latinoamérica, de nuestro sector, eso sería, bueno. ¿Cómo nos diferenciamos de la psiquiatría? Lo que ocurre es que desde una explicación un poco más correlacional surge esta, no sé si llamarlo confusión, pero el que algo sea correlacional a otro aspecto, el que dos sucesos ocurran, por decirlo así a la vez, no significa que uno sea causa del otro. Esto es un tipo de pensamiento algo falaz, en el sentido de que, claro, tal vez por alguna razón estoy generando alguna actividad, ¿sí?, dentro de mi cotidianidad, y esta actividad no la estoy disfrutando del todo. Claro, y hablamos también de que existe una química cerebral, porque es innegable, pero ¿es acaso mi no disfrute de X actividad causada por esta desregulación de neurotransmisores? Es algo que puede ocurrir de forma correlacional, ¿sí? Pero no necesariamente una es causa de la otra. Y creo que esto es lo que vendría siendo la gran diferencia del psiquiatra. El psiquiatra lo que realiza es ver una serie de comportamientos establecidos que encajan con una etiqueta diagnóstica y procede a tratarlo mediante los psicofármacos, sin, como lo dijimos hace un momento, un estudio profundo, ¿no? ¿Qué hace el psicólogo? Y la diferencia fundamental para responder es ver o analizar precisamente el contexto, ¿sí? La historia de aprendizaje, y tratar de analizar funcionalmente por qué no está teniendo el disfrute de esa actividad o por qué está surgiendo este problema psicológico, sin necesidad directa de irse a una explicación de neurotransmisores. Y lo otro es que estas explicaciones son de un nivel de análisis inferior. Y bueno, quisiera poner un ejemplo, y es que las llantas de un carro no son lo que hacen andar un carro. Las llantas permiten que el carro ande, pero no es lo que hace que el carro ande. Quisiera clarificar este asunto. Y es que el cerebro y la química permite que el organismo lleve a cabo la conducta, pero no es lo que causa la conducta. La permite, mas no la causa. Perfecto. Para finalizar este apartado de cómo se relaciona la psicología con otras disciplinas, quisiera que miráramos esa relación con la sociología y esas diferencias también. Ese límite que tendríamos de pronto nosotros como psicólogos, hasta dónde llegaríamos y en dónde empieza la sociología a estudiar. Bueno, creo que una de las grandes diferencias precisamente en estas disciplinas
en cuanto a la sociología, principalmente es su intriga por cómo funcionan los grupos sociales. Y en ese sentido, describir estas funciones partiendo de diferentes cuestiones. Me explico. Cómo surgen estas interacciones políticas, cómo estas individualidades se consolidan precisamente en una unidad, en una extensión, en un grupo, y cómo este grupo interactúa con otros, explicando un poco más a fondo aspectos desde la economía, desde las leyes, las normatividades, precisamente a lo largo de la cultura. Y bueno, ¿en qué aspectos le brinda o le presta la psicología en este sentido? Podríamos hablar de la psicología social, ¿no? Como una de estas perspectivas donde el grupo o la sociedad afecta directamente al individuo, y es ahí donde entraría la parte psicológica. Es decir, el grupo sería una variable más para analizar de cualquier comportamiento, mejor dicho. ¿Cómo afecta el grupo al individuo? ¿Sí? Sí. Y yo creo que ya el cómo los individuos se unen para formar un grupo ya no nos correspondería tanto a nosotros, ¿sí? Se puede, bueno. La cosa es, hay un mito muy, muy difundido, o bueno, una creencia tal vez popular, y es que nosotros solo analizamos o solo estudiamos trastornos mentales, o mejor llamarlos problemas psicológicos. ¿Qué podríamos decir ante eso? Bueno, creo que todos concordamos con que el conductismo precisamente aborda la conducta en toda su complejidad, no asumiéndola solamente o no tratando, no enfatizando, no solo lo comúnmente llamado problemático o anómalo, sino que precisamente opta por comprenderla, cómo funcionan las cadenas conductuales en toda su complejidad, en toda su integralidad, independientemente de si se llama buena, si es moralmente adecuada, si es normotípicamente correcta. No nos corresponde a nosotros este tipo de cosas, y lo que busca la psicología es estudiar la conducta completa, no solo lo malo, no solo lo aparentemente, diríamos entre comillas, que está trastornado, sino todo. Entonces, y también anexo a eso tendremos, por ejemplo, otras áreas de aplicación, lo que es la psicología deportiva, donde se pretende ver de qué forma se puede mejorar el rendimiento físico y el rendimiento profesional de los deportistas. Tenemos la psicología organizacional, tenemos la psicología jurídica y otras muchas ramas, la psicología educativa, que propenden precisamente por brindar esos conocimientos de la conducta para el mejoramiento en estas áreas en específico. Sí, los psicólogos hemos permeado con este conocimiento científico todas las áreas de la vida, ¿no? E intentamos que se consiga en el sujeto y en la sociedad el bienestar integral, ¿no? En todas las áreas, afectiva, cognitiva, deportiva, política, económica, ¿sí? Social, bueno, en general. Finalmente, queremos hacer una especie de resumen y también aclarar que pese a que hemos hecho críticas de algunas corrientes, tal vez desde cierta ignorancia o tal vez con cierta razón, hemos hecho ciertas críticas, pero se toma en cuenta el aporte que hace cada enfoque, el aporte que hace el psicoanálisis, el aporte que hace el enfoque humanista, el aporte que hace el enfoque cognitivo, porque todas al fin y al cabo son formas de explicar el comportamiento. Han sido intentos que se han hecho para explicar por qué nos comportamos como lo hacemos. Y asimismo, consideramos que la columna vertebral del estudio del comportamiento humano para cualquier psicólogo, del enfoque que sea, en el ámbito que esté trabajando, es el aprendizaje, ¿sí? Creo que podríamos todos ponernos de acuerdo en que las personas pueden cambiar, las personas pueden mostrar otros comportamientos, adoptar otros comportamientos, o
que podemos estudiar justamente este historial de cómo se comporta la gente. Creo que en eso, ese podría ser un punto de convergencia de los enfoques de los que hemos hablado, del mismo enfoque conductista, el aprendizaje. Queremos dejar esa reflexión, tal vez este postulado para que lo pensemos de la mejor manera. Y finalmente invitarlos a que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, nos la dejen en los comentarios, que podamos interactuar. Sabemos que dejamos ciertos vacíos, ciertas cosas que por temas de tiempo no se pueden abordar, pero la idea es que todos aprendamos en el proceso y que podamos pensar en esto que es la psicología.